Bueno, muy buenos días, chicos. Supongo que a lo mejor hago también algún otro vídeo, presentación de PowerPoint de esta forma, pues para intentar explicaros un poquito más pues las distintas cosas que vamos a ir viendo durante estos días que dure esa medida del gobierno a causa de todo lo que estamos viendo, ¿no? El otro día, bueno, pues os pedí que trabajarais algunas cosillas relativas bueno, pues a los mayas, a los aztecas, a los incas. Con alguna clase sí que me dio tiempo a terminarlo, con otras no. Pero bueno, sí que me gustaría pues que poco a poco ya fuéramos avanzando un poco más y en este caso, bueno, pues empezáramos ya con el tema 10, que sería el siguiente que vamos a ver. Es un tema, la verdad, que es súper interesante, porque vamos a hablar de una época cultural, de una época de auge científico, y bueno, que al final es la consecuencia de todo lo que hemos estado viendo estos días, ¿no? Estamos viendo cómo poco a poco el optimismo va ganando protagonismo, ¿no? Se descubre América, se descubren nuevas rutas que llevan hacia las Indias. Entonces, vamos a ver que la mentalidad está cambiando un poquito en todo esto, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo estructuramos. Si tenéis el libro a mano, ¿vale? Sí que os pido que lo tengáis a mano porque va a haber cosillas que os voy a ir comentando, ¿no? Entonces estaríamos en la página 248 y lo que vamos a ver es el humanismo, ¿vale? Recordad que el otro día estuvimos viendo pues, que empezábamos ya en la Edad Moderna, dejábamos atrás la Edad Media, y en esta Edad Moderna la forma de pensar va a cambiar bastante. Vamos a ver que va a estar protagonizado por un cambio de mentalidad muy, muy, muy importante, que va a ser el humanismo, ¿vale? Entonces, todas esas transformaciones sociales, políticas que se han ido produciendo durante los 200 últimos años de la Edad Media van a tener como consecuencia pues, el cambio de la sociedad, ¿vale? Y ese cambio de la sociedad va a estar muy, 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 muy impulsado por la ciencia, va a estar muy impulsado por los avances científicos, por los avances en cuanto a descubrimientos, etcétera, que hemos estado viendo. Y en todo ello, el humanismo va a ser clave, ¿vale? El humanismo va a ser una corriente filosófica, cultural, muy típica de finales del siglo XV, que realmente pues, va a ser la punta de lanza por la cual se van a suceder una serie de transformaciones a finales del siglo XV y en el siglo XVI y siguientes, ¿vale? ¿Cuáles son las características de esta nueva forma de pensar que es el humanismo? Pues la primera de todas es el antropocentrismo. ¿Qué es lo interesante del antropocentrismo? Pues fijaos, el antropocentrismo es una forma nueva de pensar, es una nueva forma de situar al ser humano en el centro del mundo. Antes vivíamos en un paradigma teocentrista, en la cual utilizábamos a Dios como el centro de todo. Y al final, ¿por qué teníamos tormentas? Porque Dios lo quería. ¿Por qué teníamos un desastre natural? Porque Dios lo quería. ¿Por qué teníamos una época de malas cosechas? Porque Dios lo quería. Ahora, esa forma de pensar, de situar a Dios como última explicación de todo, va a quedar un poquito a un lado y va a ser sustituida por el antropocentrismo, ¿vale? Es decir, vamos a tener una mayor fe en el ser humano. ¿Por qué? Porque los avances científicos están siendo impresionantes, porque estamos descubriendo nuevos horizontes que jamás la humanidad pues, había descubierto, ¿vale? Pensad en nuevas rutas hacia las Indias, pensad en América, etcétera, ¿no? Claro, toda esa nueva confianza en el ser humano implica pues, que tengamos una forma de pensar bastante más optimista, ¿no? En la Edad Media, la peste, las guerras, todo era mucho más pesimista, el arte era mucho más oscuro, ¿no? Poco conocimiento. Sin embargo, ahora estamos viendo cómo vuelve a florecer el conocimiento, cómo vuelve a florecer una época mucho más optimista, ¿vale? Claro, sí me gustaría aclarar que el hecho de avanzar en este paradigma antropocentrista, situar al ser humano en el centro, no implica olvidarse de Dios, ni mucho menos. Es decir, el antropocentrismo no está enfrentado con la idea de Dios. De hecho, todo lo contrario. Tener al ser humano como una creación divina, que es positiva, que es capaz de pensar, que es capaz de actuar, que es capaz de ser responsable, que es capaz de descubrir, que es capaz de elaborar una ciencia, es algo puramente cristiano, ¿no?
es ser conscientes de que Dios nos quiere, de que Dios ha puesto en nosotros muchísimos talentos y que los explotamos con éxito, ¿no? Por lo tanto, el antropocentrismo no descarta la idea de Dios, no es ateísmo, no es ser agnóstico, ni mucho menos. Es sencillamente el ser humano como creación divina es bueno, es capaz de hacer muchas cosas maravillosas. ¿De acuerdo? La segunda idea interesante sería que los humanistas van a utilizar la razón y la experiencia como formas para llegar a la verdad. Se van a basar en la observación de la naturaleza, van a utilizar relaciones de causa-efecto para explicarlo todo, ¿no? Y pues van a sentar las bases del método científico que años más tarde pues formularía Descartes, ¿no? En todo esto. Luego, aparte, los humanistas van a ser personas muy, muy, muy curiosas, ¿vale? Su afán no es ser un experto en una materia, no es ser el mejor biólogo, no es ser el mejor físico, no es ser el mejor pintor, es ser el mejor en todo, ser un sabio, dominar todas las disciplinas, ¿no? Pensad, por ejemplo, en Leonardo da Vinci, ¿no? Ahí os he puesto la imagen del hombre de Vitruvio, ¿no? Pues pensad, por ejemplo, en Da Vinci. Da Vinci dominaba todas las disciplinas habidas y por haber. Da Vinci era arquitecto, era artista, era científico, ingeniero, escritor, botánico, músico, poeta, lo hacía todo, y además todo lo hacía de forma sobresaliente, ¿no? Pues esa es la máxima expresión de los hombres de esta época, esa es la máxima expresión de los humanistas, expertos en todas las disciplinas. Por otro lado, los humanistas, ¿en qué se van a basar? Pues en la antigüedad clásica, ¿vale? Su modelo a seguir, su ejemplo a seguir, va a ser la antigüedad clásica. Claro, tened en cuenta que durante toda la Edad Media, pues la cultura estuvo bastante cobijada en los monasterios y por lo tanto sí que, salvo los últimos 200-300 años de la Edad Media, pues la cultura no floreció demasiado, ¿no? Entonces, los humanistas entienden que la última gran etapa de apogeo de la cultura del conocimiento del saber pues fue la antigüedad clásica, ¿no? Pensad en Aristóteles, pensad en Sócrates, pensad en Platón, en la antigüedad romana, Séneca, ¿no? Y claro, todo esto va a ser posible porque tras la toma de Constantinopla, pues muchos emigrantes griegos van a difundir todos los textos clásicos pues por toda Europa, ¿vale? Y luego, por último, la quinta característica del humanismo sería que se van a promocionar muchísimo las lenguas vernáculas, es decir, las propias de cada territorio, que son las que utilizaba la gente normal, pues para intentar facilitar la difusión de esos saberes, para intentar difundir el conocimiento, ¿vale? Claro, la difusión de todo este conocimiento, la difusión de toda esta doctrina humanista, pues se va a producir gracias a varios medios, ¿vale? Es lo que tendríais ya en la página de al lado, en la página 249, ¿vale? El primer medio de difusión fue, sin lugar a duda, algo que cambió radicalmente la forma de entender el mundo, ¿vale? Lo que para nosotros hoy ha sido la gran revolución de Internet, las nuevas tecnologías, ¿no? En aquella época fue la imprenta, ¿vale? Que la inventó Gutenberg en una ciudad hoy alemana que sería Mainz, Magoncia, ¿vale? La imprenta se basaba pues en la utilización de tipos móviles y en la generación de muchas copias iguales, ¿vale? Entonces, claro, ¿eso qué es lo que permite? Lo que antes hacían los monjes copistas era pues copiar de su puño y letra todos los libros. Entonces, claro, cada libro se tardaba muchísimo en hacer porque era una producción básicamente artesanal. Cada monje copista lo que tenía que hacer era página a página ir copiando de su puño y letra todos los textos. Con una imprenta no. Con una imprenta pones una plancha con los tipos móviles, lo untas de tinta, ¡pum!, lo bajas y tienes una página, ¿vale? Luego utilizas otro folio, otra hoja y ¡pum!, tienes otra página igual. Entonces tienes muchas páginas iguales de lo mismo. ¿Eso qué va a permitir? Que se elaboren libros con muchísima mayor rapidez y que, claro,
como va a ser mucho más rápido y mucho más barato, el precio de estos libros va a ser mucho más barato. Entonces se va a producir muchísima difusión y además el precio de los libros, el precio de la cultura, pues lógicamente va a bajar, ¿vale? También va a ser muy importante la difusión de estas ideas humanistas que hemos visto antes en las academias. Por ejemplo, en Florencia teníamos la Academia Platónica, donde se difundían todas estas ideas humanistas y muchas veces pues enseñadas directamente por los mejores humanistas de la época, ¿no? Los humanistas entre sí se mandaban cartas, discutían, quedaban, filosofaban, confrontaban ideas, etcétera, 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 ¿no? Entonces sí que es interesante que por lo menos algunos de los nombres de los principales humanistas pues por lo menos os suenen, ¿vale? El primero de ellos sería, sin lugar a dudas, Erasmo de Rotterdam, ¿vale? Erasmo de Rotterdam fue preceptor de Carlos I de España y V de Alemania, ¿vale? Fue profesor directamente de Carlos. Yo en su día, cuando os decía que Carlos V era el prototipo de rey humanista, es porque, tal y como os dije, pues estuvo educado, estuvo formado por algunos de los hombres más sabios de la época, ¿no? Y Erasmo de Rotterdam pues fue precisamente uno de ellos, ¿no? Erasmo de Rotterdam escribió quizás uno de los libros que más han trascendido, ¿no? De aquella época, que fue el Elogio de la Locura, ¿no? Que en él realizaba una crítica a las supersticiones, una crítica a las corruptelas, a la falsa religiosidad, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también tradujo el Nuevo Testamento al inglés y alemán, es decir, era un auténtico crack entre los cracks, ¿vale? Uno de los tipos seguramente más inteligentes de aquella época. Otro de los humanistas más interesantes de aquella época fue Tomás Moro. Tomás Moro fue ministro, fue consejero de Enrique VIII, que yo creo que sí que os suena, ¿no? Tomás Moro escribió un libro que se llamaba Utopía, en el que bueno, pues retrataba cómo sería un mundo ideal, en qué relaciones se basaría, no existiría monarquía. Bueno, lo interesante es que fue también consejero, como os decía, de Enrique VIII, ¿no? Y claro, durante mucho tiempo, cuando fue consejero de Enrique VIII, pues todo fue bien, ¿vale? Hasta que Enrique VIII, como ya sabéis, pues quiso divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, ¿no? Esto ya lo explicaremos un poquito más adelante, ¿no? Pero cuando Enrique VIII rompe con Roma y se independiza, por decirlo así, de la Iglesia Católica, rompe con la Iglesia Católica y forma la Iglesia Anglicana, pues Tomás Moro dirá que eso no lo reconoce. Será infiel en ese sentido a su rey, y como Enrique VIII lo va a considerar como una traición, pues le va a encarcelar en la Torre de Londres. Lleva a cabo un juicio con todas las triquiñuelas habidas y por haber, y será condenado a muerte, a ser decapitado, ¿no? Decían que Tomás Moro tenía bastante humor y era un tipo bastante inteligente, ¿no? Cuando iba a ser decapitado y le iban a subir al cadalso, pidió a su ejecutor: oye, ayúdame a subir, porque luego para bajar no te va a costar tanto, porque como no voy a tener cabeza, pues voy a pesar bastante menos, ¿no? Entonces, bueno, pues era un tipo con bastante humor, ¿no? Sus últimas palabras antes de que le cortas la cabeza fue: muero siendo un buen siervo de mi rey, pero primero soy mejor siervo de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues un tipo interesante, por supuesto, faltaría más, ¿no? Y otros humanistas de aquella época, pues bueno, pues por lo menos los nuestros, ¿no? Juan Luis Vives. Juan Luis Vives fue profesor en Oxford, en la Universidad de Lovaina, ¿no? Pues fue un fuera de serie, ¿no? Y qué decir, por supuesto, de Antonio de Nebrija, que escribió la primera gramática de la lengua castellana, ¿no? En el año 1492, año que, por supuesto, os debería sonar, ¿vale? Año, por lo tanto, que fue muy importante para Castilla, muy importante para España, ¿no? Pues recordad todo lo que sucede en el año 1492, ¿no? Se descubre América, previamente había caído también Granada, y Antonio de Nebrija pues publica su primera gramática castellana. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña explicación del primer punto del tema 10, ¿vale? A lo largo de los siguientes días, bueno, pues iremos viendo otras cositas, os iré mandando actividades, pero bueno, esto por lo menos quería que lo tuvieseis bien esquematizado y, bueno, pues explicaros yo algunos pormenores de todo esto que estábamos viendo, ¿vale? Por supuesto, si tenéis cualquier tipo de duda de todo lo que hemos estado viendo, pues no dudéis en poneros en contacto conmigo a través del mail de Educamos, ¿de acuerdo?
Venga, un saludo chicos y mucho ánimo con todo esto.